Buenas noches a todos, amigos. Buenas noches, Michelle. Ahora sí, activen sus micrófonos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta edición de Charlemos sobre Fotografía. Qué enorme gusto ver a todos. Es un día muy especial porque platicaremos con alguien a quien le tengo mucho aprecio, Sandra de Silva, cinefotógrafa que ha hecho cosas de animación. Quien haya tenido oportunidad de ver el correo que les envié con su página web, con sus cortos, se habrá dado cuenta de la amplitud de visión que tiene Sandra y además una capacidad para congregar a mucha gente para un proyecto que es Apertura de OP, la Asociación de Cinefotógrafas Mexicanas. Y también, para no hacer el cuento más largo, Carlos Díaz Corona nos tiene una recomendación bibliográfica que es una verdadera joya. Carlos, todo tuyo los micrófonos. Hola, buenas noches. Pues sí, ahora me invitaron a recomendar libros. No, hace mucho que no compro muchos libros, pero en la cosa de la remembranza me acordé de básicamente el libro que es la piedra angular de mi trabajo, porque pues básicamente yo aprendí fotografía como de forma autodidacta y en algún momento en que necesitaba crecer y necesitaba como afianzar mis habilidades fotográficas, alguien me recomendó que el asunto era por las cámaras de formato grande. Bueno, en fin, el consejo bueno fue que más que necesariamente crecer de formato, había que crecer en las posibilidades de una cámara. Y yo, ¿qué es eso de posibilidades de una cámara? El movimiento del cuerpo. ¿Qué es el movimiento del cuerpo? En fin, un consejo me llevó a investigar una curiosidad y eso resultó ser las cámaras de formato grande de fuelle. Y básicamente es un juego nuevo, o en su momento para mí era un juego nuevo, ahora sigue siendo un juego nuevo, aunque es un juego realmente muy viejo, porque pues son las cámaras con las que salen retratados los abuelos, ¿no? Y ya los bisabuelos de estas generaciones. Entonces, para entrar rápidamente en términos bibliográficos, este es el libro. Y ¿se ve al derecho? ¿Se ve al revés? Se ve muy bien. Se ve derecho. Sí se ve derecho porque aquí yo lo veo en espejo, entonces no se entiende nada. Es en inglés, no me he dado cuenta que exista en español, pero bueno, la verdad es que no son tiempos para limitarse a hablar un solo idioma. Entonces, si no van a saberlo leer, empiecen por comprarse un diccionario en inglés y luego se lo compran. Básicamente, su título es View Camera Technique. Es técnicas de formato grande, técnicas de cámara de vista. Pero no hay que dejarse engañar por el título, porque el autor, que es un maestro, fue maestro, ya murió, en el Instituto de Tecnología de Rochester, pues bueno, abarca en este libro como una aproximación a la fotografía desde sus orígenes, ¿no? Desde el concepto de que la fotografía es básicamente capturar una oscuridad en un espacio y dejar pasar un rayo de luz controlado. Básicamente es donde empieza el libro, digamos, es uno de los aspectos que habla en el libro, y en el general en los textos, que es más como un libro de texto que como una novela, por supuesto, ataca conceptos muy básicos, muy primitivos de la fotografía, como el origen de la distancia focal, ¿no? Saben cada quien de dónde salió, por qué hablamos de un lente de 50 milímetros, o por qué hablamos de un lente de 70 milímetros, o por qué es un lente de 50 milímetros, el lente normal, digamos, el milimetraje normal, en un formato de full frame de 35 milímetros. Vamos, toca los conceptos básicos de cada aspecto de la fotografía, digamos, valiéndome la redundancia. Entonces, en algún capítulo habla sobre la formación de la imagen, habla sobre la profundidad de campo. Y a mí me presentó, ese concepto lo conocía, según yo, muy bien, pero además ayuda a calcular. Es un libro bastante técnico a ratos, entonces vienen las fórmulas matemáticas con las que puedes calcular a qué distancia tienes que enfocar si necesitas una cierta profundidad de campo,
calculando o midiendo las distancias de lo que quieres. En fin, además de los aspectos de trabajo en cámara y de conceptos como además profundidad de campo, hay un concepto que es como profundidad de imagen, que tiene que ver como la profundidad de campo, pero en el plano de la película. Y como ese concepto que normalmente no tocamos, hay muchos conceptos que si bien no los necesitas de cotidiano, no los necesitas cotidianamente, sí te abren la cabeza para que entiendas lo que está pasando en la fotografía básica. Sobre todo lo recomiendo muchísimo para quien tenga intenciones de fotografía analógica, de rescatar un poco el trabajo en película. Tiene aspectos donde toca las consecuencias de exponer mal y procesar bien, o exponer mal y compensar procesando, y las consecuencias de exponer bien y de manipular a placer el proceso. Vamos, no es Ansel Adams, no son los tratados del manejo del negativo de Ansel Adams, pero es un gran libro para darse una embarrada también por ahí, da un aspecto general de lo que es la película y las consecuencias de su uso, ¿no? ¿Era igual de caro en su momento que lo compraste ahora, que cuesta casi 5,000 pesos el de pasta dura? Sí, el de pasta dura, hoy que estaba revisando, me animé a hablar de él porque el libro parece que todavía está disponible en venta. Yo tengo la 5ª edición, la edición que está en venta ahorita es la 7ª. Sí. Digo, no es Harry Potter, entonces no se agota demasiado, pero como no es el de Harry Potter y no es un bestseller, seguramente el costo de inventarios es monumental y entonces lo venden, se desquitan con el que lo quiere, ¿no? Casi, digo, $250 o $200 para el que lo quiera. Yo lo compré, para ser sincero, junto con toda cuando compré mi cámara de formato grande, ¿no? Lo compré poco antes, fue el libro que me ayudó a decidir qué necesitaba comprar. Cuando yo estaba decidido a entrar al formato grande, que fue mi pan y mantequilla por muchos años, hasta el advenimiento inobjetable de la fotografía digital, todo mi trabajo, incluso en formato medio, se hacía con una cámara de vista, con esta cámara Sinar F2, que es lo que yo usé o uso todavía de vez en cuando. Y este libro me permitió como entender porque no es como que compras una cámara y traiga un lente. Es que compras una cámara y básicamente estás comprando un fuelle. Y alrededor del fuelle tienes que comprar los montantes, donde en algún lado pones el lente y del otro lado pones la película, pero entonces no hay una cortina. Entonces a mí me tocó aprender sobre el aspecto de que los lentes son todo en uno, ¿no? En general los lentes eran todo en uno, venía la apertura, la velocidad y las posibilidades de disparo todo dentro del lente. Y en fin, el libro tiene un aspecto histórico, revisa cámaras muy, muy antiguas de cartón, pasa en algún momento por el experimento de encerrarse en un cuarto oscuro y abrirle un hoyo a la pared. Es un buen libro que, si bien no es básico para niños, porque sí tiene aspectos técnicos, de pronto se puede uno brincar las partes matemáticas y abrazar los conceptos y tratar de entender los conceptos sin clavarse en el aspecto matemático, ¿no? Algunas fórmulas que vienen en el libro yo las usé mucho porque pues la consecuencia de usar una cámara que no tiene un cuerpo fijo, pues el movimiento de la luz adentro de la cámara cambia. Y entonces hay una pérdida de luz siempre la luz, la pérdida de luz dentro del cuerpo de la cámara siempre es un factor. Y aunque también es un factor en nuestras cámaras, cuando cambiamos los lentes, pues los sistemas automáticos y de medición de luz dentro de las cámaras, pues nos compensan ese problema y ni siquiera es algo que tengamos en mente ya. Pero es interesante saber por qué de pronto la fotografía macro, cuando alguien le pone un lente macro a su cámara, de pronto no es tan luminosa como cuando usa su lente normal, ¿no? Híjole, pues suceden dos cosas con esta maravillosa explicación. Lo primero es que seguramente habremos algunos interesados en hacernos de ese libro. Y la segunda que quiero anticiparles
que la siguiente semana Carlos nos acompañará y platicaremos de fotografía originaria. Así que todos estos conceptos que están sucediendo ahora, posiblemente los pueda retomar Carlos la siguiente semana. Vamos a ver cómo nos sale eso, ¿no? Yo empezaré por platicarles o explicar un poco cómo es la cámara de formato grande, los aspectos generales, y a lo mejor ahí ya nos perdemos en algunas anécdotas, y luego será tema de volverlo a hacer. Ya veremos cómo sale aquello. Pero sí tocaremos los temas del manejo de la luz para pintar, como un concepto originario. Qué maravilla, Carlos. Muchísimas gracias. Qué buen libro. ¿Nos lo puedes enseñar una vez más? Por supuesto. A todos aquellos que les falta ver. ¿Sabes qué? No sé si tú lo tienes ahí en tu computadora, me distraje. Hubiera querido tenerla para compartirles la pantalla de Amazon y que vieran la portada del nuevo. Ya Juan Pablo se tomó la libertad de publicar en el chat el link al libro. Ah, bueno, pues es una cosa, es ¿cómo se llama? Multifactorial esta chat, ¿no? Esta es una maravilla. Y luego te puedes poner fondos y todo. Carlos, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo del libro? No, perfecto. Muchas gracias. Y un gusto. A ver, digo, esto se escucha un poco como codo, pero ¿crees que pueda encontrarse una edición más vieja como en un mercado de pulgas o algo así? En México es más complicado, es más raro. Sería muy raro que algún fotógrafo lo soltara, para ser sincero. Sí, me lo puedes encontrar si algún fotógrafo se murió, lo tenía y sus herederos lo saltaron a vender. Pero presumo que en México no se habrá vendido demasiado. Y sí, pues estamos en la 7ª edición. Seguramente hay rodando por ahí primeras ediciones o, digamos, ediciones previas. Y nomás cuestión de tenerlo en mente, ¿no? Sí. Ahí Íñigo dice que... Perdón, yo aquí estoy tonteando con esto. Íñigo dice que en eBay están más baratos y con Kindle cuesta 1,100, no tan caro. Ah, ya está en formato digital. ¿Qué tal? Ya. Francamente, no estoy seguro de recomendarlo en formato digital, pero porque hay que repararlo. De pronto necesitas sentarte a estudiarlo con calma, porque hay algunos conceptos que sí hay que detenerse a pensar, ¿no? Y además es súper interesante porque siempre, una de las preguntas que constantemente me pasan con alumnos es que quieren saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Que quieren saber por qué el diafragma se llama como se llama, que quieren saber por qué la velocidad, y viene de múltiples factores, ¿no? Para mí fue una epifanía entender de qué se trataba la distancia focal, por qué de dónde salía el concepto de distancia focal y lo que significaba el concepto de un lente normal y por qué cambiaba, por supuesto, de un formato a otro cuando eras 35 milímetros o formato medio, o el concepto de lente, digamos, estándar para el formato grande, es más, cambiaba de un formato a otro, ¿no? Era muy bizarro. Absolutamente. Muchas gracias, Carlos, querido. Un abrazo. Igual. Sandra de Silva es una colega cinefotógrafa que tiene una pasión por la imagen, por la luz, por la creación, por la sensibilidad de las historias y que le he visto reaccionar ante el arte con mucha sensibilidad. Me acuerdo alguna experiencia que fue cuando me compartió sus inspiraciones. Entonces es un ejercicio muy interesante en fotografía que es tomar referencias pictóricas, visuales de otras cosas y recrear eso, no copiarlo, sino utilizar esa referencia para crear una cosa nueva. Y a mí me impactó mucho esa disciplina por crear imágenes no tan solo de la imaginación. Entonces, Sandra, querida, bienvenida. ¿Dónde andas? Aquí. Aquí estás. Te voy a poner en fijarte en el video. Sandra de Silva, además, es la fundadora de Apertura DOP, que es la Asociación de Cinefotógrafas Mexicanas. A ver, no me parece cosa mínima, me parece que es una cosa maravillosa organizar no solo una mesa de diálogo como esta, sino organizar una asociación. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Hay un montón de gente. A tus pláticas y siempre se me olvida que es miércoles. Pues bienvenida ahora para platicar sobre la fotografía.
Yo te quiero hacer una pregunta antes de empezar. Antes de dejarle la voz a todos los que quieran preguntarte cosas. Platícame cómo creas imágenes, cómo a partir de las ideas que pueden ser un guión o una petición de alguien para crear una narración, ¿de dónde te inspiras y cómo creas esas imágenes? Pues la verdad es que me inspiro de todo lo que me rodea. Eh, Trato de observar mucho cómo se comporta la luz en general, ¿no? O sea, me gusta, me gusta ir por el mundo enfocada en lo que está a mi alrededor y no como, no sé, mi celular, por ejemplo, sino me gusta estar observando. Cuando estoy ahorita que está la cuarentena, y bueno, lo hacía antes de la cuarentena de todas maneras, observar mucho cómo entra la luz a la casa todos los días, ¿no? Porque todos los días entra de una manera diferente y y trato de plasmarlos, ¿no? A veces en mi Instagram a veces pongo fotos como demasiado abstractas, creo, pero son como imágenes que veo de la luz que entra, me agrada, le tomo foto y todo eso como que lo voy acumulando para después tratar de reutilizarlo en los proyectos que hago, ¿no? Y eso, me gusta mucho observar, no nada más la naturaleza, sino la gente, cómo interactúa una con la otra. Eh, no sé, me maravilla. Y Oye, todo eso es lo que agarro de inspiración para crear. y ahora que tocas este tema maravilloso de la luz, que a mí también me inquieta mucho, eh, ¿con qué comparas la luz? Yo la comparo con la música, por ejemplo. La falta de luz, el silencio, son como los silencios musicales y de repente pueden aparecer tonos musicales, una frase musical a través de distintas modulaciones de luces. ¿Tú tienes alguna cosa con la que lo compares, como si hicieras una especie de paralelismo artístico? Pues con los sentimientos. Eso es muy sentimental. Entonces, creo que yo siempre veo la luz en forma a los sentimientos. Platícame un poco más, ¿cómo son esos sentimientos que duelen y cómo se oscurecen? ¿Cómo son la luz en los sentimientos? Pues de muchas maneras, ¿no? O sea, este, no sé, hace ya algún tiempo iba a ser una película que desafortunadamente se puso en stand-by y todavía no se ha retomado las pláticas de hacerla, pero justo en la visualización que hice, la película hablaba sobre una chica que se embaraza y que desafortunadamente tiene que abortar, ¿no? Pero no se lo espera que tenga que abortar. Primero no se espera que estaba embarazada, después le dicen los doctores que el bebé viene muy, muy mal. O sea, cuando se hizo como la ilusión de, ok, va, órale, voy a tener un bebé, va, vámonos. Y le dicen los doctores que el bebé viene muy, muy, muy mal. Entonces le dicen, pues nosotros te sugerimos como doctores que abortes, ¿no? Obviamente esta historia no es en México, es en el extranjero. Y, y entonces pasa un momento como en su casa encerrada, como reflexivo de qué es lo que va a hacer, decide abortar y es como todo el proceso de aborción físico que es muy rudo, que yo no tenía idea hasta que leí el guión y dije, órale, qué fuerte lo que luego tienen que pasar las mujeres. Y todo el proceso de la aborción y del aborto, perdón, y luego todo el proceso como de, pues eso, ¿no? De sanar el entender que pues estaba embarazada y el entender que tuvo que tomar una decisión muy fuerte esta mujer y lidiar con eso y pues ser feliz, ¿no? Entonces lo dividí en varias etapas, ¿no? Porque el guión era como muy, muy silencioso, ¿no? Muy reflexivo y veíamos siempre a la chica en su casa sentada tratando de entender toda esta bola de emociones y tomar decisiones. Y entonces hice una visualización donde dividí muy bien muchas cosas, ¿no? O sea, yo hablaba de que tratar de hablar de la belleza de la vida a través de justamente de la iluminación, a través de refracciones, ¿no? O sea, que la luz entra por la ventana, se refracta y crea unos colores como casi, casi arcoíris en la pared y cosas esas que además sí son muy naturales, pero luego no nos damos cuenta, ¿no?
pero sí pasan, o sea, no es que sea como creación de, ay, no, sí, se ve cool, sino lo he notado muchísimas ocasiones en donde me siento en la casa y me pongo a observar en serio cómo entra y de repente veo un arcoíris y digo, güey, pero ¿por qué? ¿No? Entonces yo me pongo a investigar cómo está refractándose la luz. Y entonces a través de esas imágenes íbamos a crear un poquito la melancolía de esta mujer a través de los sentimientos de la vida, de los colores y sus sentimientos, ¿no? También estaba hablando un poco con la directora acerca de buscar encuadres que nos ayudaran a hacer sentir a nuestro personaje como atrapado en esta decisión. Déjenme ver si les encuentro rápidamente. Y voy a ver si encuentro rápido aquí en mi disco duro la presentación y más o menos un poquito explico. Va a ser más fácil que lo puedan ver a que se los esté tratando de narrar. Está increíble que nos lo narres, pero será increíble también verlo. Dante Corinto te dice, qué gusto encontrarte por aquí, Sandra. Ay, gracias. Igualmente, qué chido. Sí, es una historia muy bella, pero sí que era visualmente un reto muy rico, ¿no? Justamente porque no hay tanto diálogo y todo es acerca de los sentimientos de esta persona. Y pues me pareció fantástico. Lo único malo es eso, que se puso en stand-by. Estoy esperando. Era una historia autobiográfica. A la directora le pasó. Y entonces nos pusimos en stand-by por eso y después se volvió a embarazar. Entonces nos pusimos en stand-by porque se embarazó de nuevo. Y ya ahora ya tuvo un bebé. Y entonces estamos en stand-by porque el bebé está muy pequeño. Y la cuarentena. Y la cuarentena. Oye, y por ejemplo, a mí siempre me sorprende la capacidad de los cinefotógrafos de crear ambientes diferentes, ¿no? Que es muy distinto a la fotografía fija. Tú también haces foto fija porque tienes tu Instagram y toda la cosa. ¿Cuál es la diferencia principal que notas entre hacer foto fija y cinefoto? La complejidad del movimiento, ¿no? Mantener, o sea, cuando haces una foto fija es solo un instante, ¿no? Y el instante es lo que capturas y ya con eso vives. Pero justo en la foto de cine, tratar de mantener la atmósfera, no importa si paneas o si haces un dolly o si haces una grúa, que hagas lo que hagas, que la atmósfera siga siendo la misma y siga con ese impacto fuerte, creo que es el reto chido de la cinefotografía. Ya. Siempre me sorprende mucho que en la fotografía y digamos en las artes posteriores bueno, después del cine, que antes las vanguardias del siglo XX lo que intentaban, una de las cosas era encontrar el ritmo en la imagen, ¿no? O hacerlo mucho más presente el ritmo, ¿no? Que las imágenes tuvieran esta pauta, este ritmo visual. Y entonces llega el cine y se apodera de esa capacidad del ritmo, ¿no? Y siempre me inquieta en los fotógrafos cómo generan ese ritmo para trabajar. Además del movimiento, ¿tú interpretas este ritmo de alguna forma? ¿Sabes? O sea, con estas transiciones de luz, con algo, o nunca te ha inquietado este rollo del ritmo? No, sí me inquieta. Buena pregunta. Sí me inquieta, Porque pero decías que la película que estás programando es una película silenciosa. sí. Y el oxímoron me gusta mucho, ¿no? La luz silenciosa. La luz no es silenciosa, ¿no? Pero tú la puedes hacer silenciosa, ¿no? Y entonces justo por eso te pregunto, entre el ritmo de la luz, el ritmo de vida de la misma, de los mismos personajes. Recuerdo alguna vez hice un documental que trata de viejitas mientras espera de Paola Villanueva. Y algo que me gusta mucho de ese documental es que toda la composición la hice en cuartas partes, ¿no? Porque para mí, musicalmente, el sonido del corazón de los viejitos me parecía que era muy lento, ¿no? Tun, 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 ¿no? Que es muy distinto a los tercios, ¿no? Tun,
es Sí. más activo. Y entonces componía en base a ese ritmo, el ritmo del movimiento de los personajes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, está muy interesante porque aunque yo hablo de ritmo, creo que, o sea, yo no soy tan, no pienso tanto en música, ¿no? O sea, cuando pienso en el ritmo, que es muy chistoso porque justamente eso es lo que es el ritmo. El ritmo es una cadencia, ¿no? De música, ¿no? Por ejemplo. Yo lo veo como ondas, ¿no? O sea, no logro pensar tanto en música, en cuartos, la verdad nunca se me dio eso. Siempre quise aprender a tocar instrumentos y nunca se me dio. Entonces, lo veo más digamos, como luz, como rayos de luz que se mueven, como ondas de luces. Así lo veo más, ¿no? La cadencia del ritmo de las imágenes. Y a mí, yo soy muy observadora, o sea, me gusta contemplar. Entonces, en muchos de mis proyectos es el contemplar, es estar como más fijos. Así tengo proyectos en donde la cámara se mueve por todos lados, pero tengo muchos proyectos en donde es como observar y ver qué está pasando y después movernos con el personaje, ¿no? Siempre me voy al movimiento dependiendo de cómo el personaje se siente. Yeah. Eso es yo soy, te digo, soy muy sentimental, entonces me voy muchísimo a los sentimientos de los personajes. Inclusive cuando yo ilumino un espacio, ilumino este cuarto, ¿no? Que está súper chiquito y feo. Lo ilumino para un proyecto, le creo su atmósfera y todo. Y o sea, yo camino por el espacio nada más para como entender el espacio y después camino pensando como si fuera el actor, o sea, hago el trazo del actor cuando ya acabé de iluminar, antes de decirle al director, ya estoy lista, vamos a traer a los actores, lo que sea, o antes de decidir dónde voy a poner la cámara, camino como caminarían los actores y trato de sentir la luz que me está cayendo y trato de sentir si la atmósfera que creé, si existe, porque tal vez puse luces y no creé nada, si creé una atmósfera y si esa atmósfera siento yo que va a lograr transformar al actor y volverse otra persona. ¿Y lo notas? ¿Lo notas cuando suceden las tomas que hiciste esta experiencia? Sí, a veces sí. Cuando hago atmósferas muy marcadas, sí lo noto, sí lo siento y me encanta y me siento bien y ya después digo, ok, va, órale. Entonces ya después me pongo del otro lado, o sea, ya no viendo como actor, sino buscando la posición de la cámara y pongo la cámara y pongo mi ojo en el viewfinder. Yo soy de viewfinder. Me choca operar del monitor, yo siempre del viewfinder y nada más pongo el ojo del viewfinder y veo al actor o a la actriz caminar y se me llena todo el cuerpo, así de una energía, así de como si estuviera en la montaña rusa, de adrenalina muy cañón y me da muchísima emoción y me entro en euforia, así de, quedó chido, o sea, no sé, me hace sentir muy bien, ¿no? El sentir que estoy logrando transformar un espacio en donde alguien puede transformarse para crear otra cosa. Y muchas veces también pienso mucho en la audiencia, ¿no? Si la audiencia va a sentir lo que quiero que sientan con esta imagen. ¿Y lo eso logras? O sea, ¿has sí, logrado ese efecto? sí, una vez una corto que hice, me encantó cuando hicimos el estreno, porque yo traté de usar angulares para crear una atmósfera, o sea, como para que la audiencia se sintiera incómoda, ¿no? Entonces hice una tesis grande en mi cabeza de los angulares van a ser para que la gente se sienta incómoda. Y al final del cortometraje, cuando íbamos saliendo del cine, todos, o sea, hay muchos comentarios de, güey, es que me sentía súper raro y no sé qué. Y yo así de, lo logré, ¿no? Entonces sí se vuelve muy gratificante cuando logras, pues logras tu objetivo, ¿no? Los pequeños pasitos. Ya encontré la visualización. Todo tuyo. Se las enseño un poquito. Encontré la que no está terminada, pero bueno, no importa. Creo que tú puedes compartir la pantalla, fantástico. Ahí estoy. Es esta. Y como ven un poquito, ahí no encuentro
Es que les saqué el PDF. Este es el PDF, no la presentación. Pero como ven, para mis presentaciones, cuando voy a hablar con los directores, siempre busco temas, o sea, algo que relacione al tema, ¿no? Entonces, escogí esta foto que encontré que me gustó mucho. No recuerdo de quién es, pero me gustó mucho o sea, sentía que era justamente, ¿no? Estar adentro de ella, en su obscuridad, en su melancolía. Entonces cogí esta foto y la puse en estos dos, en chiquito y en grandote, como en estas dos, para entender que justamente adentro de nosotros tenemos varias capas, ¿no? Varios pensamientos y varias locuras y varios tus tratando de salir o tratando de encontrar qué es lo que falta, ¿no? Entonces cogí esa imagen por eso. Generalmente suelo empezar con ejemplos de pinturas para hablar de colorimetría, bueno, de paletas de colores. Sin embargo, en este proyecto en específico, me fui directo como hablar en cuadres y hablar de sentimientos, ¿no? Bueno, obviamente era un proyecto británico, entonces todo está en inglés. Entonces decía, bueno, ¿cómo podemos transmitir esta vida hermosa a través de los encuadres que sean muy, muy lindos, muy impactantes, muy, muy fuertes, ¿no? Muy determinantes, y la luz? Entonces aquí hablé un poquito del tipo de landscape que podríamos tratar de buscar, de encuadres en Londres. Íbamos a grabar en un pueblo en Londres, entonces íbamos a tener el Thames ahí a un lado y un poquito a través de la luz, o sea, hablar de flares, de cosas como mágicas, ¿no? De estos reflejillos. ¿Sí ven mi cursor? Sí. De estos reflejitos así bonitos que entran, ¿no? Un poquito más de landscape, queríamos grabar la bruma en las mañanas, en el laguito, ¿no? Y todo esto es como súper lindo y creo que está lleno de vida, ¿no? Entonces eran estas imágenes. Una vez, ¿no? O sea, todo acerca de la vida, Queríamos buscar reflejos, ¿no? Reflejos en el lago. Y aquí lo que les decía, las refracciones. Órale. Entonces, buscar un poco esas refracciones. Y justamente quería hacer un contraste. Cuando piensas en Londres, no sé si han ido o si han visto películas, fotos, lo que sea. Tuve la fortuna de vivir ahí un rato. Y la verdad es que no hay muchos colores. O sea, como que todo es muy, muy nublado y muy igual. Entonces, yo lo que quería meterle era este tipo de colores. O sea, meterle flares de colores. Buscar un poquito más fuera de lo convencional de Londres como triste y buscarle ahí la vida, ¿no? Entonces, esto era un poquito de las referencias que teníamos buscar, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que les decía, a través de una ventana y de repente está eso, dices, ¿qué onda? Pero esto es natural. Esto es una foto que tomé con un iPhone, viejito además, entonces por eso está todo horrible. Órale. Habíamos pensado, justamente le platicaba a la directora que esos momentos como de pesadilla lo que podíamos hacer era cambiar el shutter y hacer que la luz pasara rápido, ¿no? O sea, como foto fija, o sea, hacer este tipo de efectos con luces para los momentos donde ella estaba como desesperada, ¿no? Igual, ¿no? La desesperación, el enclaustramiento con este tipo de luces marcadas que fragmentan el espacio interior. Ese era mi punto de vista, pero perdón, a veces no es cierto. Bueno, esto es un poquito de lo que yo hago, o sea, cuando estoy triste en mis momentos de depresión, me pongo a ver, ¿no? Me pongo a ver las refracciones, las luces en la pared, las texturas en la pared
y eso me ayuda a pensar que todo está bien, ¿no? Que todo va a salir, que no hay problema, o sea, porque todo pasa, o sea, la luz que entra se mueve, se va a pasar y este momento de desolación o de tristeza que siento va a pasar, ¿no? Entonces aquí le estoy poniendo inclusive cosas que yo siento, ¿no? Ya me meto más a involucrarme de mis sentimientos con respecto a lo que opino del guión y de los sentimientos de la persona que están en el guión, aunque no soy yo, ¿no? Pero trato como así de involucrarme, porque siento que si entiendo a la persona, a los personajes de la historia, para mí es más fácil en ese entonces poder capturarlos, ¿no? Bueno, aquí les digo que está incompleta porque aquí era una sección grande de esas fotos, pero no están, entonces me equivoqué del final, pero bueno. Y aquí ya hablaba un poco más de encuadres, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer los encuadres para cuando ella se sintiera atrapada? Tratar de buscar encuadres que la encarcelaran, por decir así, con objetos de su misma casa, ¿no? Más tipo de sentirse atrapada, podían ser este otro tipo de encuadres, ¿no? Y le puse muchísimos ejemplos de muchas cosas diversas que además a veces no tienen una que otra que ver con otra, pero se sienten esa angustia de querer sentir un poco de respiración. ¿No? Y bueno, buscar close-ups que no dejen respirar a la audiencia, ¿no? Que te sientas sofocado. Como era mucho luego tenía sensación ella de angustia durante el guión, entonces para angustia buscar encuadres que no son convencionales, ¿no? Que son extraños, que te llevan que te empujan a una mitad, que sigue siendo la sensación de atrapado, pero como está raro, como por ejemplo esta de Christopher Doyle, pues te da una ansiedad de, güey, quiero que se enderece, sí. O eso es lo que a veces siento con este tipo de encuadres y la ansiedad, ¿no? Buscar eso a través de este tipo de encuadres que son no convencionales. Sí. Un poquito. Entonces le ponía todo lo que yo siento que es ansiedad, ¿no? Que todo lo que me da ansiedad a mí. Y luego hablamos de justo los sentimientos de esta chica se transforman como en un sueño, ¿no? Porque no sabe realmente si sí pasó, o sea, cuando pierdes a alguien que quieres, como que dices, no puede ser posible que esto haya pasado. Entonces te sientes justo como en una pesadilla o tal vez no pesadilla, pero simplemente un sueño que no es real, ¿no? O sea, no estás viviendo en la realidad. Entonces le sugerí cosas que pudiéramos hacer que sintieras un poco de irrealidad, por ejemplo, ¿no? O sea, de sentirte en este sueño. Y hablamos de este tipo de cosas, de verla a través de cortinas o a través de la del baño, ¿cómo se llama? No es cortina, pero la de vidrio de baño, perdón, estoy pensando en inglés, chicos. Ver sombras, ¿no? Las sombras que no son definidas se vuelven a veces como un sueño, creo, ¿no? Que dices, sí pasó eso, no pasó eso, era una sombra, sí había alguien ahí o no había alguien. Un poquito de eso, creo. Justamente por el sueño de si estoy embarazada, no estoy embarazada. Y luego ya cuando se libera, la liberación de que ya entiende que va a estar bien, entonces se vuelve dos personas, ¿no? Una que deja el pasado de sintiéndose mal y una que ve hacia el futuro. Y con eso pues ya le dije que podíamos usar tomas mucho más abiertas, que dejaran respirar, que te enseñaran el horizonte y para que pudieras ver como la esperanza, ¿no? Claro. Con una iluminación como limpia, brillosa, ¿no? Y esto es un poco de sentimientos. Y ya. Ese es un poquito de este largo que, bueno, estas otras cosas acerca de la iluminación, pero... Además llevas casi 40 páginas de visualización. Sí, esta fue una visualización muy larga, la verdad.
Increíble también esa búsqueda y esa claridad. Oye, dime algo, si en algún momento te piden una película, ya terminaste esta, ya te enfrentaste a los sentimientos y a las emociones de manera eh, casi transparente y honesta, como los percibes, los sueñas, los vives, pero de repente llega alguien más y te dice, oye, quiero hacer una película y justamente se trata de la ansiedad. Creativamente, ¿cómo resuelves algo entre una película sobre un tema que ya resolviste visualmente y la que sigue? Pues primero trato de separarme de la que hice anteriormente, ¿no? Porque no quiero como copiarme a mí misma, por decirlo así, ¿no? Entonces trato de tomar un respiro, de ir a otro lado y una vez más analizo cómo son los personajes, de dónde viene su ansiedad, porque la ansiedad, por ejemplo, de esta chica viene de una ansiedad de incertidumbre hacia el futuro, hacia el bebé, hacia que no entiende qué está pasando porque tiene que tomar esta decisión. Entonces, viene de este tipo de ansiedad. Pero si de la otra película la ansiedad es, no sé, por drogas o por alguna enfermedad mental o sea, no, creo que no todas las ansiedades son iguales. No todas retratan igual. Exacto, entonces es encontrar por qué ese personaje tiene esa ansiedad y cuando ya entienda bien este personaje, de ahí parto a hacer una nueva visualización. Ok, va, de acuerdo. ¿Trabajas más con hombres o con mujeres? Híjole, trabajaba mucho más con hombres y últimamente me han llegado muchas mujeres. ¿Y, hay alguna diferencia, digamos, en la interacción entre director y director de fotografía respecto al tema que van a fotografiar? ¿Son más apasionadas las mujeres? ¿Son igual de apasionados los hombres? El hombre te dice, oye, ponle tal shooter. ¿Qué diferencias notas? ¿O somos exactamente iguales como personas? No, yo lo siento que somos iguales como personas, la verdad. No siento, digo, o sea, me ha tocado trabajar con directores hombres que no tienen absolutamente nada idea de la fotografía y me dan totalmente libertad de haz lo que quieras. Solo quiero que la cámara esté aquí, que la cámara está acá y ya, pero tú decides lente, tú haz lo que quieras. Y tengo directoras que me pasa exactamente lo mismo, tú haz lo que quieras y tú decides lo que quieras. Y al contrario, ¿no? Tengo directoras que me dicen, no, quiero esto, y yo creo que vamos a usar tal lente. Y así súper específicas. Yo nunca me han dicho, nunca me han llegado hasta decir, quiero este shutter, o sea, no, eso sí no me ha tocado nunca, que sean tan específicos sobre la fotografía, pero sí me ha tocado de todo, en ambos géneros, ¿no? Eh, sí, ¿Qué sí, no disfrutas más? veo ¿Un una diferencia. director que te pide cosas muy específicas, que entiende de fotografía, o directores que te dejan hacer lo que quieras? Ay, sí me gusta que me dejen hacer lo que quieran. Soy muy control freak, entonces muy posesiva y muy quiero hacer esto y muy testaruda a veces, entonces me gusta que me dejen hacer lo que quiera. Pero pues también entiendo, o sea, al mismo tiempo creo que este es un trabajo de colaboración, ¿no? Entonces es bonito cuando dice el director, quiero esto y esto y esto, y yo le digo, oye, y esto y esto y esto, y el director dice, está increíble, pues vamos a hacer esto, y además hacemos, y entonces como que las ideas empiezan a evolucionar, eso me encanta, ¿no? Bien. Oiga, no quiero robar la palabra yo porque puedo seguirme aquí toda la noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo, meterse en algún tema en especial? Por favor, abra su micrófono y pregunte lo que quiera, Sandra. Pregunte. A ver, Gerardo, adelante, maestro. Hola. Hola. Yo más bien quisiera preguntarte sobre ya el proceso de plantear esta iluminación, ¿no? O sea, ya te terminaste en una preproducción. ¿Qué sentimiento, qué atmósfera quieres crear? ¿Cómo lo traspolas a decir ya, así lo vamos, o sea, ya con fierros, pues, ¿no? Y en términos técnicos, ¿cómo lograrlo, pues, ¿no? Porque siempre ahí es como este reto importante, ¿no? Claro, pues lo que siempre hago es que siempre me pongo reglas, o sea, para cada proyecto tengo reglas, porque
es muy abierto, o sea, para mí la fotografía es tener un canvas negro gigante y yo lo ilumino, entonces yo estoy pintando con la luz. Entonces es lo que me imagino, o sea, en vez de un canvas blanco pienso en algo negro, pienso en la oscuridad total y de ahí voy pensando en la iluminación. Entonces, como hay tantas opciones, o sea, hay miles y miles de opciones de lo que puedes hacer con algo negro, me pongo yo reglas. Ok, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Porque cuando ya me empiezo a poner reglas, empiezo a entender más fácil cómo puedo hacer el trayecto para llegar a lo que quiero de atmósfera. Entonces, si me digo, ok, no voy a usar angulares, por ejemplo. Entonces ya tengo ok, voy a usar este tipo de luz, de lentes para crear esto que quiero. La iluminación es muy chistoso porque a mí me gusta mucho la iluminación dura, me gusta mucho trabajar con fresneles, o sea, bueno, con tuxteno en general. No me gusta tanto el LED, pero obviamente cada vez más necesito trabajar con LED, sobre todo porque muchos de los proyectos que hago de documental, no hay dinero para llevarme, aunque sea una pequeña, ¿cómo se llama? Un pequeño generador chiquito porque me voy a la sierra y no hay nada de electricidad a veces, ¿no? En los pueblos a los que he ido a trabajar. Entonces, más y más estoy trabajando con LEDs que se pueden conectar al espacio o que se pueden poner con batería. Y entonces con eso estoy experimentando un poquito más, pero la verdad es que amo el tuxteno y amo la luz dura. Entonces sí, como que me pongo mis reglas de, ok, para este trabajo, por estas decisiones que tomé creativamente del sentimiento de la persona, entonces solo voy a usar HMIs, por ejemplo, ¿no? Me pasó en un proyecto donde usé solo HMIs. Y con eso ya voy tomando las decisiones, ¿no? O sea, sí está, sí, porque si no me vuelvo loca, hay demasiadas opciones para todo y si no tengo mis propias reglas, sí me vuelvo un poquito loca. ¿Qué otro tipo de reglas tienes aparte del equipo? También de sentimentales, o sea, si digo, ok, voy a enfocarme en la tristeza, no pienso en melancolía, no pienso, o sea, me encierro a esto, ¿no? Al sentimiento, no a los sentimientos que están como aledaños al sentimiento principal, sino el sentimiento. O movimientos de cámara, lo mismo, ¿no? O sea, ok, no voy a mover la cámara a menos de que esto. O nunca voy a mantener la cámara fija porque esto. Y todo me lo da el guión, o sea, todo me lo dan los personajes. Y ahí voy decidiendo, en este no puedo hacer esto. Y por eso mis visualizaciones cambian muchísimo, ¿no? O sea, ahorita me enseñé una súper larga, ¿no? Pero tengo unas que son muy cortas, la verdad, ¿no? Y tengo otras que me enfoco a hablar de lentes, tengo otras visualizaciones que me enfoco a hablar en encuadres y otras que me enfoco a hablar de colores nada más, ¿no? Porque creo que cada guión es diferente y cada guión necesita un tratamiento distinto. Que eso es lo que me encanta de nuestro trabajo, ¿no? Que nunca se copia, o sea, nunca es lo mismo 2 veces. Claro. Gina tiene una pregunta para ti. Gina, ¿por dónde estás? Hola. ¿Qué onda? Hola. Sería, ¿qué conocimientos de fotografía agradeces que tenga el director o la directora? Es que como siempre hablo más de sentimientos, a mí me gusta que la directora o director me digan qué es lo que quieren que buscar. Bueno, hay sí cosas que no me gustan, como que a veces que me digan, una vez me dijeron, quiero que se sienta más azul. Entonces yo así de, ok, ¿quieres que se sienta más azul? Entonces pongo azul y puse azul y me dice, no, que se sienta más azul. Entonces nunca entendí esa parte. ¿Sabes? Así dije, eso sí me costó trabajo. O sea, creo que me gusta que los directores sean claros en lo que quieren.
tal vez no me puedan decir, quiero un lente 50, pero que me digan, quiero un encuadre que más o menos esté aquí y sea así y que te haga sentir esto. Me gusta más que me digan un 1.5 aquí en este lente. O sea, no. Sí, no. O sea, me gusta que me puedan decir si quieren que se vea todo, o sea, si quieren un campo visual grande, un campo visual chico, o sea, que me expliquen exactamente qué quieren. Eso sí me gusta. Pero no que tengan tanto como conocimiento de fotografía, no me importa, porque a final de cuentas para eso me contrataron, ¿no? Para eso me buscaron a mí, porque les gusta lo que yo puedo dar. Lo mismo, o sea, si fuera sonidista, creo que es lo mismo, o sea, para eso contratamos a un sonidista, porque él es el experto del sonido, o sea, yo soy pésima en sonido, o sea, cuando a mí me mandan a luego a hacer documentales y que me dicen, pero tú haces el sonido, yo les digo, güey, es que yo no puedo hacer sonido, o sea, yo no sé hacer sonido. No, pues no, les pones el lavalier, y digo, pues puedo poner un lavalier, pero no sé si lo pongo bien. Y puedo escuchar que se oye en los audífonos, pero no sé si está saturado o no, o sea, o sea, si está muy saturado sí lo noto, ¿verdad? Pero si no, no, o sea, por eso hay un sonidista que sabe hacer sonido. Y por eso está el fotógrafo y por eso está el director que sabe cómo manejar a todas las áreas para un producto final. Entonces, que sepa mucho de fotografía el director o la directora, a mí no me importa. Solo que sean claros, porque a veces no son, a veces es, quiero esto, pero quiero que sea todo blanco, pero todo va a ser negro. Entonces dices, güey, o todo blanco o todo negro. Dime qué quieres y yo lo hago. Entonces eso es lo que sí me desespera de los directores, que no sepan qué quieren. Ay, no sé si voy como hablando demasiado, me van diciendo. No, vas muy bien, vas muy bien. Muy bien, muchas gracias. Me acuerdo alguna vez me buscaron para un comercial porque les gustaba mi estilo contrastado y yo, pues a mí se me hace muy raro que les guste mi estilo contrastado para el cine porque es muy contrastado. Y entonces cuando llegué a la producción me dicen, es que sea un amanecer, tomo la decisión de la cantidad de pasos de diferencia entre la luz y la sombra para ese amanecer. Y cuando pongo las luces y digo, ¿está listo? Me dice el director, ¿sabes qué? Yo quiero que se vea como más iluminado. Y yo, como institucional. Me dice, sí, justamente como institucional. Entonces, el estilo contrastado por el que me invitaron a trabajar, en realidad no importaba. Oye, Paco Navarro tiene una pregunta. Paco, querido. Hola, hola, Sandra. Hola a todos. Pues mira, mi pregunta es, a tu consideración, ¿qué o cuáles son los elementos de la narrativa cinematográfica que se pueden traducir mejor a la foto fija para contar o construir una historia en la foto fija? ¿Cuáles son los...? A ver, ¿puedes repetir? Sí, ¿cuáles son los elementos de la narrativa cinematográfica, ¿sí? O los recursos de la narrativa cinematográfica que se pueden traducir más fácilmente a la foto fija para contar una historia en foto fija? Pues el encuadre, o sea, el encuadre lo es todo, el encuadre lo cuenta absolutamente todo, creo. ¿Más que la luz? Depende. Sí. Exactamente, creo que por ahí va esto, ¿no? Es que, o sea, es que es una combinación. A mí me dijo algo, la primera vez que tuve una clase seria, bueno, mi primera clase formal de fotografía, y esto me encanta decírselo a todo el mundo, mi maestro llegó y dibujó un yin yang gigante en el pizarrón. Y dijo, esto es la fotografía, la cinefotografía, bueno, ¿no? Es un balance entre la oscuridad y la luz, un balance entre el conocimiento técnico y el conocimiento artístico, o bueno, el arte, pues, o sea, los sentimientos. Es un balance en el encuadre, es un balance entre el movimiento del actor y el movimiento de la cámara, un balance entre cómo le hablas al director y al diseñador de producción y a tu, o sea, todo, ¿no? Y yo fue así, ya, hago la foto. O sea, no, me encantó, o sea, me voló la cabeza, ¿no? Y de hecho, ahorita ya que llevo, no sé cuántos años, llevo
18 años en la industria, creo. Ya perdí la cuenta. Desde que empecé. Y cada día, cada proyecto, le encuentro un nuevo significado a ese yin yang, ¿no? Encuentro algo nuevo que no había visto antes. Y eso me encanta, porque así es la vida y sí, o sea, para mí eso sí es la fotografía, tiene que ser un balance perfecto entre todo. Y si no hay un balance, todo se desmorona. Entonces creo que es un balance entre la luz que existe en el cuadro y los mismos encuadres. Entonces, por ejemplo, les voy a poner algunos encuadres que creo que hablan, o bueno, en mi parecer, ustedes me dirán si sí, si no, porque ustedes los están viendo. Estoy buscando aquí. Si no, lo voy a buscar en internet, que sí sé dónde está. Que es el primer, o sea, me da hasta pena un poquito, porque es la primera cosa que hice. Ajá. Era Betacam, además, estaba horrible. Ay, sí. Y ¿Qué año para saber más o menos el contexto técnico del equipo? 2005. Ok. De hoy pueden ver la pobre compresión de mi proyecto de Betacam. Pero ya, o sea, pensando en foto fija, sin pensar que es un video, es un cortometraje, a mí ya me dice algo esta imagen fuerte, ¿no? Bueno, para mí se me hace una imagen fuerte, porque, y agresiva, ¿no? Súper agresiva también, porque está el machete aquí súper presente, con esta mujer ahí como en la penumbra, con un backlight ahí, ¿no? En el bosque, algo raro, a mí ya me cuenta una historia, ¿no? Ya empiezo a pensar de, bueno, Claro. de entrada, bueno, yo sé, porque díganme ustedes, ¿qué sienten con esto? Porque es mi proyecto, entonces yo sé que... Pero así de entrada, ¿qué sientes con esta imagen, Paco? Tensión. ¿No? Tensión, sí. Suspenso. Y ya está, Pienso ¿no? Amenaza. abrumación o algo que es sublime, no sé, con esa palabra. ¿No? Entonces ya estás ahí, ya lo tienes. El encuadre ya te impacta, ya te dice algo. Y bueno, ya la imagen es esto, ¿no? Bueno, a ver si lo voy a rezar tantito. Camina, entra y voltea, ¿no? O sea, ya. Perdón, les digo que es mi primer trabajo, entonces está medio feo. No, por Dios. Tiene cosas chidas, pero estaba aprendiendo. Un día vamos a hacer una mesa de charla con nuestros primeros trabajos de todos. Sí. Pero ven, ya es bastante fuerte esta imagen. Claro. Hay otras que me gustan mucho, ¿no? Oye, y lo que veo es, desde el 2005 a la fecha, estas lucecitas que entran en la escena, parece que siempre han sido una constante tuya que se ha ido como sofisticando. Sí. Sí, creo que sí son constante mía. Y como ven, una vez más, la luz dura, ¿no? O sea, vean la luz que le entra, es un Fresnel, es duro. A mí me gusta eso. Es muy curioso porque la verdad es que no a toda la gente le queda en la cara la luz dura. Por ejemplo, yo sé que yo no soy de luz dura, mi complexión de la cara no lo resiste. Y sé que a no todos los actores les pasa, ¿no? Entonces, pero a mí me encanta la luz dura. Entonces, me gusta mucho tratar de trabajar así. Ya cuando veo que sí, los actores sí necesitan un poquito de ayuda, ya pues les suavizo un poquito, ¿no? Pero vean, o sea, esta mujer no le suavicé absolutamente nada. También tenía la estructura ósea idónea para la luz dura. Jorge Pineda, que pone una pregunta escrita. ¿Quieres preguntar tú, Jorge, o...? Sí, quiero preguntar yo. Claro. Por ejemplo, estabas platicando de un proyecto donde usaste el gran angular para hacer sentir incomodidad. ¿Podrías abarcar un poquito más como de cómo lo usaste y de ese tema? Claro que sí. Déjame buscar ese proyecto. Esta es otra que me gusta mucho, perdón. Esa es la referencia de Hitchcock, ¿no?
Sí, un poquito, creo. Pero me encanta cuando... Ay, perdón. Es que me encanta cuando sube la cara. Van a ver, van a ver. Ahí les va, ahí les va. Cuando sube la cara... Me encanta ese momento. Creo que es súper lindo. Pero bueno, ya, retomando tu pregunta. Ese fue para... Ay, perdón. Era el de arriba. Fue para este proyecto. Que ha sido uno de los proyectos que más me han costado trabajo. ¿Por el uso del Angular? No, por la relación con la directora. Así de que bueno que la directora no habla español. Ay, sí. Pero me costó mucho trabajo. La directora era muy complicada de entender tanto verbalmente, porque es irlandesa, y entonces no le entendía su acento. Entonces era muy complicado para mí entenderle su acento, y cada que le decía, oye, no te entendí, ¿me lo puedes repetir? Me lo repetía. Y si no le volvía a entender, le volvía a repetir y ya empezaba a enojarse. Y entonces le decía, a ver, calma, no te enojes conmigo, inglés no es mi primera lengua y tienes que tener paciencia porque yo para poder reflejar lo que tú quieres, tengo que entender lo que quieres. Entonces, eso me costó un poquito de trabajo y también me costó un poquito de trabajo porque no tenía ella mucha cultura visual, o sea, de fotografía, de fílmica, de pinturas, o sea, lo único que conocía era cosas irlandesas. Si le hablaba de directores irlandeses, sí conocía, pero si le hablaba de Hitchcock, bueno, no le hablé de Hitchcock, pero por ejemplo le hablé de Akira Kurosawa y no conocía a Akira Kurosawa, no conocía la película de Citizen Kane, no conocía Amores, nada mexicano, ¿no? Amores Perros, y tu mamá también, o sea, no conocía nada, entonces ahí me costó muchísimo trabajo poder comunicarme con ella. Pero bueno, entonces hablamos de usar puros lentes cerrados en la primera parte de la historia, aunque nos alejáramos, pero que no pasáramos, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos lentes 50, entonces en esta que es como el, digamos, como el abierto, era un lente, era un lente, ay, si bien me acuerdo, era un lente 35, estaba medio abierto, era un lente 35. Y todo, o sea, de 35 para abajo, para toda la historia del principio. Después llega un momento en donde los personajes entran a aquí. Aquí están en la carretera. Ay, déjenme quitarle el sonido. Y a partir de aquí, que lo pueden ver, este es un angular, un gran angular, empecé a usar puros angulares 10, 12 y 14. Y la decisión fue porque justamente cuando ellos llegan aquí, o sea, toda la parte de la historia es de que están en su pueblo, de que están aburridos, de que ya no soportan el pueblo porque pues, es un pueblo pequeño y ya, chale con el pueblo pequeño. Entonces un día se vuelve loca la chica y llegando a esta estación de petrol station, de gasolina en el pueblo, decide robar, típico, se roba el alcohol del lugar. Y entonces se van, hacen un road trip a la playa y ya en la playa se pelean y no sé qué, pero justamente para mí era donde hay un cambio en la historia, ¿no? Ya dejan el pueblito para ir a un cambio emocional de cada personaje y lo transmití a través de los lentes, ¿no? Que sentía que quería que se sintiera la audiencia rara en este momento porque algo raro va a pasar.
¿no? Y no me importó, como ven, no me importó para nada deformarle la cara a la actriz. Aquí lo pueden notar. También tuve la complicidad de la directora que accedió con esto. Vean cómo está deformada ahí la cara de la actriz. ¿Sí lo notan? Vean la oreja, o sea, está como así. Y la actriz es súper bonita, súper delgada, súper todo. Sin embargo, yo sentía que necesitaba esta sensación de extrañeza para romper todo. Bueno, la toma, esta es una toma única, que ven que está larga, o sea, entra, juega por aquí, hablan, se da la vuelta a la cámara, y todo además está en una toma esto, ¿no? Esta parte. Y luego se va y ya se roba. Vean aquí también cómo se deforma esto, aquí, ¿no? En este pedacito. Aquí también está deformada. Y digo, se vuelve muy sutil. No sé si lo están notando o es porque les estoy diciendo, miren, aquí está deformado. Pero de esto, lo que se me ocurrió, por lo que se me ocurrió hacer esto, es que empecé a pensar, todos tenemos en la mente cómo se ve algo, ¿no? Todos sabemos cómo se ve una pluma. Vean aquí cómo se está deformando nuestro personaje. Todos sabemos cómo se ve una pluma. Y tu mente lo sabe, tú has tenido una pluma en la mano, lo sientes, sabes cómo es. Pero ¿qué pasa si pongo justamente un angular aquí y lo deformo? Entonces tu psique, o sea, tu mente como audiencia está tratando de forzar la idea de que sabe que es una pluma, pero que no se ve como una pluma. Entonces tu subconsciente empieza a pelear consigo mismo con lo que está viendo que está deforme. Y ahí empieza una incertidumbre en la audiencia. Eso era mi tesis, o por lo cual que decidí hacer eso. Y creo que funcionó. O sea, la gente me dijo, es que sí me sentí rara, justamente en este momento de la historia, ¿no? Y pues eso me agradó. Y ya todo esto son como 25, 14, todo esto. 10, 12. Vale, qué chido. Por aquí tiene la mano levantada para preguntarte Edgar y Adriana. ¿Quieren platicar, Edgar y Adriana? Hola, gracias Mitch. Hola Sandra. Qué Hola. chido. Oye, una pregunta que tal vez es como muy básica para ti. Por ejemplo, hablabas de los documentales. ¿Qué tan posible es distorsionar la realidad con tus herramientas? Y si nos pudieras dar unos tips hablando de sentimientos, por ejemplo, ¿qué tipo de encuadres, qué tipo de planos, qué tipo de iluminación, qué colores utilizar si quiero hacer sentir a la audiencia tristeza o alegría o emoción o júbilo? ¿Cómo podemos utilizar las herramientas disponibles para lograr manipular los sentimientos? Es que como que no hay una respuesta específica para cada cosa. O sea, creo que cada proyecto, creo que he hecho tristeza en azul, que es como muy común. Creo que he hecho tristeza en blanco y negro. Creo que he hecho tristeza en morado. He hecho tristeza en amarillo. No, o sea, depende del contexto del proyecto, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que también me he notado es que si logro que la audiencia se meta al 100% en la historia y no esté diciendo, ay, es que ese amarillo no existe realmente en la vida real, por ejemplo, hice un buen trabajo porque los hice meterse a la historia. ¿Sí me enteré? Entonces ahí ya es cuando tú puedes crear la tristeza con el color que tú quieras. Voy a crear tristeza con rojo, ¿por qué no? Pero logré meter a toda la audiencia en entender
que los encuadres que les estoy proponiendo con el color de contraste que les estoy poniendo, que es muy fuerte, es tristeza. Sí, o sea, porque puedes hacer lo que quieras, ¿no? En serio, o sea, tú pones tus propias reglas. Y si tú te vas con tus reglas y dices, esto va a ser, y te vas todo, y logras crear la atmósfera, la gente se lo va a comprar. Y la gente lo va a creer. Entonces, estoy tratando de pensar si tengo algún ejemplo a la mano de mis documentales. Es súper bonito porque parece como si lo que desea Sandra es crear un lenguaje, ¿no? Un tratado de comunicación entre el público y lo que le estás ofreciendo. ¿Sabes? Si es un angular que refleja libertad, pues entonces expresarles que cada vez que aparezca ese angular va a haber una porción de libertad, ¿no? Por aquí Dante Corinto quiere preguntarte algo. Adelante, Dante. Hola, hola. Hola. Ya se me olvidó, no te creas. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Igual. Hola. Dos cosas. La primera cosa, llega un momento donde empiezas a iluminar. A mí me pasa, por ejemplo, con los espacios chicos, donde te traes 3 Fresneles de tan capacidad y lo haces como a golpe, ¿no? Sabes que te va a dar la luz para ese espacio, porque ya has trabajado en un espacio similar o porque más o menos conoces las luces que estás usando. Pero, ¿cómo resuelves, por ejemplo, cuando tienes que iluminar un espacio enorme y esa costumbre de iluminar con ojo ya no te da? ¿Cuál es tu proceso? Por ejemplo, ¿dependes del exposímetro? ¿Cómo resuelves esas cuestiones técnicas de iluminar un espacio enorme? ¿A qué te refieres con ¿cómo se llama? Con que el ojo ya no te da. Me refiero, por ejemplo, a mí me ha pasado que ilumino un espacio más o menos chico y lo haces como al tanteo, ¿no? Como lo haces intuitivamente. Pero llega una parte donde esa intuición ya no me da para tanto y necesito hacer decisiones más técnicas, ¿no? ¿Cómo resuelves tú ese proceso de iluminar espacios más grandes? Pues es que ¿Cuál es tu técnica? Lo hago de la misma manera que más bien espacios pequeños. O sea... ¿Sí? Sí, o sea, bueno, primero... ¿Cómo enfrentas el proceso más bien? En ficción siempre uso exposímetro, ¿no? Para ir comprendiendo mis rangos de iluminación en la cara de los personajes. Entonces, a mí me gusta en ficción siempre usar mi exposímetro. En comerciales no me da tiempo. O sea, en comerciales ya lo hago y veo que me gusten los ojos y ya lo hago. Entiendo que la pregunta de Dante es un poco de, a lo mejor cuando ya vas a un lugar que ya has tratado muchas veces, sabes iluminar con 3 cosas, pero cuando tienes que iluminar con, no sé, Arri Max y que sean 16, ¿cómo vas? Ya, pues es que tomo lo mismo. No es acerca de la cantidad de equipo con la que trabajas. O sea, puedo entender que la gente, y bueno, creo que a mí me pasó también, te abrumas cuando de repente pasas de tener 2 luces a tener un maximóvil y dices, Dios, ¿qué voy a hacer con tanta luz? Pero justamente no es el hecho de tener tanta luz en un camión afuera de tu set, sino es entender la luz. Por eso para mí, bueno, hice mucho hincapié al principio, porque creo que la luz, si entiendes qué hace la luz, cómo viaja, si entiendes cómo cae sobre las cosas y cómo se tiene que moldear, no importa si tienes un objeto o si tienes 20, bueno, si tienes una luz o si tienes 20. Tú sabes cómo lo quieres. O sea, yo siempre llego a un espacio y lo primero que hago es ver de dónde viene la luz, obviamente. O sea, por ejemplo, aquí tengo una ventana.
Entonces ya sé que de la ventana entra la luz. Entonces ya sé de dónde viene mi primer fuente. También tengo algo muy claro. ¿De dónde viene la luz? ¿Qué es la luz? ¿De dónde viene la luz? El espectro electromagnético, las ondas, ¿a eso te refieres? Sí, por ahí un poco más científico. Yo esperaba algo menos científico. ¿Del sol? Viene del sol. ¡Ah! De la luna. La luz viene del sol y de la luna, ¿no? Entonces, nosotros como cinefotógrafos estamos jugando a recrear eso, la naturaleza. Entonces digo, ok, tengo una ventana. De mi ventana va a entrar el sol o de mi ventana va a entrar la luna llena. Y de ahí empiezo. Ok, no, es de noche y no hay luna llena y nada más, entonces no va a entrar mucha luna porque no es luna llena, es luna creciente, entonces no se ve. Ah, bueno, pues entonces el foco que tiene arriba el personaje. Obviamente no va a poner el foco de arriba porque sé que se va a ver horrible. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a iluminar? ¿Cómo voy a hablar con la diseñadora de producción o la de arte? Pues, para que me ponga, no sé, una luz de pie aquí, o sea, ya vas creando, pero tu concepto es ese, la luz, ¿cómo iluminaría el sol este espacio? Te tienes que ver, en el correo que enviamos en la invitación, viene el link al corto de animación que fotografió Sandra. Es maravilloso ver muchos sets en distintos momentos lumínicos. En la noche, en la entrada de la luna, en el día. Cambia todo el tiempo y es impresionantemente bello ver esos cambios de atmósfera. Gina Pulido. Tenías otra pregunta, Dante. Pero le voy a dar la mano rapidísimo a Gina por los minutitos que nos quedan. Dale. Gina, si hay tiempo, regreso contigo. Sí. Bueno, gracias. Quería preguntar si has encontrado diferencias al producir en distintos países y si sí, ¿cuáles? Sí, sí. Sí, hay mucha diferencia en producciones de distintos países. Aquí en México somos un desastre. Es muy divertido el desastre en el que estamos, pero sí. Sí, o sea... Dinos 3 diferencias. Tiempos, creo. Sí, tiempos. Trato a la gente. Bueno, es más, empiezo con trato a la gente. Ese es el número 1 de diferencia. Trato a la gente. Tiempos. ¿Tiempos te refieres a jornadas de trabajo? Sí, jornadas de trabajo. Tiempos de trabajo. Y, déjame escoger la tercera. Y, ¿en trato te refieres a que es mejor el trato o cómo? Sí. Creo que en México, desafortunadamente, perdónenme, pero desafortunadamente todavía la industria, o sea, yo sé que es una industria jerárquica nuestra industria, pero lo que he notado es que somos mucho más groseros con la gente de abajo, por decirlo así. Y eso a mí no lo soporto. O sea, a mí como cuando tratan mal a mi gente de staff, yo, o sea, no, en serio no lo soporto. Porque no se vale, o sea, no sé, me choca, somos demasiado elitistas, somos demasiado egocentristas en el set aquí en México, ¿no? Y digo somos porque yo también estoy aquí, soy mexicana y no me voy a excluir solamente porque he tenido fortuna de trabajar en el extranjero, ¿no? O sea, creo que somos una industria que necesita cambiar mucho en los tratos que le da a la gente. O sea, ya basta de tratar al staff como si fuera ignorante y como si fuera un indio bajado del cerro y dejar de pensar que un indio bajado del cerro está mal. O sea, basta. Somos seres humanos y sin unos y el otros no podemos hacer las cosas. O sea, sí está cañón el egoísmo que tenemos aquí. Perdón. Sí, me refiero a eso. O sea, no tanto acerca de la manera de trabajar creativamente o no sé, o sea, no, creo que los tratos que tenemos aquí
son muy malos a la gente. Los tiempos aquí son muy malos, o sea, porque te pague un productor un día de llamado, no quiere decir que el día de llamado son 24 horas, o sea, ¿no? Y aquí te tratan así de 24 horas y órale, ¿no? Y allá no, allá sí te respetan de, bueno, tienes que tener una vida, tienes que descansar, tienes que reponerte, tienes que, o sea, después de la hora 12, perdón, pero tu cerebro se cansa y ya no trabajas de la misma manera. Y aquí te tratan así de, órale, corre, o sea, no sé, sí está un poquito fuerte. Digo, allá también luego pasa en el extranjero en los proyectos independientes, que también hay que carrerear y luego también hay que hacer jornadas largas, pero te lo agradecen. Y aquí no, aquí es como que te están haciendo un favor a ti por trabajar tú en el proyecto y porque te están pagando. Y es decir, no, güey, o sea, no es realmente un favor que me estés haciendo a mí. O sea, llegamos a un acuerdo, es como, no sé, es complicado. Bien. Gilberto Torres. Gracias. Hola. Espera, deja. ¿Ya me escuchan? Es que es la primera vez que hablo. Sandra, no sé si nos podrías platicar, ahora que sabemos un poco más de tu proceso a la hora de analizar el guión, poner estas limitantes que definen el lenguaje narrativo, acerca del proyecto de stop motion. Y dado que el stop motion por sí mismo impone limitantes, pero también permite como esta distorsión de la realidad, no sé si nos podrías platicar un poquito de cómo viviste, ¿no? Ese cambio de ficción a stop motion, ¿cómo fue? ¿Cómo abordaste este proyecto? Pues fue muy interesante porque, para empezar, nunca había hecho un stop motion antes. Entonces tuve que investigar y aprender muchísimo. O sea, sí fueron unos meses intensos de estudio, muy cañón. La directora era coreana, bueno, es coreana, y de las primeras cosas que me dijo fue, quiero que los cielos se vean como Corea, ¿no? O sea, quiero cielos coreanos. Y yo fue así de, ok, pues nunca he ido de Corea. Entonces la investigación que tuve que hacer de cosas coreanas también fue muy grande. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver si encuentro, es que está medio revuelto todo, perdón, no preparé. No sabía qué preguntas me iban a hacer. Pero teníamos, bueno, no, esto no, referencias. Teníamos muchas referencias de luces de cementerios coreanos. No sé si están mis referencias, porque en mis referencias había muchas pinturas coreanas que encontré. Bueno, esto es un panteón mexicano, porque se lo enseñé a la directora para que viera el contraste colorido que tienen nuestros panteones. Y esto es un panteón coreano. Ven que es como muy, o sea, muy plano, ¿no? Pero sí tienen unas entradas muy espectaculares, muy japonesas, bueno, muy asiáticas, ¿no? Pero son muy formales. Es algo, por ejemplo, que no hicimos en el nuestro. O sea, son demasiado perfectos, por decirlo, y en nuestro cementerio lo hicimos un poquito más revuelto, ¿no? Pero me basé en pinturas, ¿no? Una vez más, esto es México, pero estuve viendo como muchos cementerios coreanos y lo que pudiera de Corea. Un poquito. Y tuve que ponerme muchísimas, ¿cómo se llama esto? Reglas. Muchas reglas. Aquí, por ejemplo, hay unas, bueno, esto es de la religión, esto era como para arte. Toda la religión, las tradiciones de religión coreanas, que siempre tienen estos símbolos, estos como dioses pequeños al lado de las tumbas. Todo esto es de diseño de producción. Colores, ¿no? Un poquito de colores. Primero teníamos una idea de que iba a haber un lago, después
cuestiones de espacio ya no pudimos poner el lago porque estábamos en un espacio muy confinado. Y hablábamos de estos tipos de cielos, ¿no? Un poquito. Estos tipos de colores. Entonces, primero, cuando leí el guión, estructuré el guión y lo dividí muy bien en diferentes días para que no se viera siempre igual. Entonces tenía que tener diferentes atardeceres, diferentes amaneceres, para que diferenciáramos muy bien. Después tomé la decisión de dónde sale el sol. O sea, estoy en un espacio cerrado de 4x4, eran como 4 metros por 7 metros, más o menos era mi espacio para trabajar en el set. Y de ahí decidí dónde sale el sol todos los días y dónde se oculta, ¿no? Porque justamente lo que les dije, las luces vienen del sol y de la luna. Entonces, ¿cómo voy a traducir eso en un espacio 4x4 si yo no tengo la idea espacial de cuál es el este y cuál es el oeste, ¿no? Entonces decidimos que el sol se ocultaba atrás de la casa. Estoy tratando de encontrarla. Aquí está. Este era nuestro set, ¿no? Entonces decidimos que el sol se ocultaba detrás de la casa y que el sol nacía donde estaba ¿cómo se llama? El gate, la entrada de la muerte. Entonces ya tenía mi referencia y mis límites y ¿cómo se llama esto? Y mis reglas. La regla es esta. Tenía un canvas azul, esto era un backing azul, el cual no se podía mover. Entonces lo que tuvimos que hacer es que primero grabamos viendo a la casita pequeña. Bueno, primero de hecho grabamos todo lo que pasa en el interior, que nos llevamos aproximadamente un mes y medio en grabar todo el interior. Y luego pasamos al exterior. Primero grabamos todo lo que era hacia la casita. Después giramos el set 45 grados y tiramos todo lo que correspondía así. Después volvimos a girar otros 45 grados y tiramos todo y luego volvimos a girar 45 grados y acabamos el shoot. Bueno, no es cierto, hice todos los plates de la casa, de lo que tiene, de todos los green screen que hicimos en la casa grande. Acabé haciendo los plates de eso. Entonces, yo tenía que tener un orden muy específico y un detallado. O sea, yo cada shot lo detallé muchísimo porque la correspondiente la hacía semanas o hasta meses después, ¿no? O sea, ahorita hacía el close-up de la chica y un mes después hacía el over the shoulder de la chica viendo a la muerte, ¿no? Entonces, para tener esa correspondencia sí me costó mucho trabajo y si no tenía todos esos detalles la iba a cagar, así. Perdón con la palabra, pero es cierto, ¿no? Y justamente lo que hice para el backing, iluminé con un ARRI 2000, y puse diferentes capas de filtros para crear los diferentes cielos. Todos los cielos son creados con iluminación, no es ¿cómo se llama? No es un green screen, o sea, no está hecho en computadora. Entonces, por ejemplo, aquí tenía el 2K, tenía una gama de naranjas y de straw en la parte de abajo difundido, o sea, no todos juntos, sino para crear esta difusión, este degradado, entonces estaban en partes. Eso fue lo que hice. Para las nubecitas, por ejemplo, tenía 150 apuntando hacia las nubecitas con un chorro de filtros rojos. Ahí por ahí tengo las anotaciones. De hecho, quiero pasarlas como a limpio y hacer un librito bonito de eso para enseñar, porque creo que sí está bonito y es muy interesante. ¿Qué tipo de filtros usaste? Por ejemplo, para las nubes eran diferentes tipos de rojos.
Usé 4 diferentes tipos de rojos para llegar a ese como medio rosilla. Porque no agarraba, o sea, por alguna razón le puse una más uno y como que no agarraba, entonces le tuve que añadir y añadir y añadir hasta que ya empezó a agarrar el color en la nube, ¿no? La nube era obviamente algodón. Para estos colores, me acuerdo que usé CTO de medio, de un cuarto, de full y straw. Entonces esos son todos los colores que están aquí. Vale. Y digo, esta fue una muy convencional, ¿no? Pero después decidí, con fotos que vi, por ejemplo, decidí hacer un morado, decidí hacer un atardecer morado y un amanecer morado, perdón. Con fotos que estuve viendo de Corea, de ilustraciones, que vi cosas donde los cielos eran totalmente morados. Entonces creé este morado porque además amo ese color. Me voy a poner, bueno, estas son las pruebas de iluminación cuando me dieron el set terminado y como les digo, no sabía iluminar, los personajes todavía no estaban listos y entonces fue cuando ya había leído muchísimo acerca de iluminar y de qué hacer para stop motion, pero no lo había llevado a cabo. Entonces ya me dieron y ya me puse a iluminar pero para buscar como ángulos diferentes en la casa, ¿no? De cómo podía poner la cámara. A mí me costó un poquito de trabajo con eso, con la directora, porque quería algo muy clásico, ¿no? Ella se estaba enfocando en muchas películas coreanas, pero de las clásicas, en donde realmente no se mueve la cámara, donde todo es muy estático. O sea, a veces le sugería encuadres muy interesantes, pero que a ella no le gustaban, ¿no? O sea, como que decía, no, o sea, más así, más, entonces ya acabamos haciendo todo como más frontal, como más teátrico, ¿no? Que es como un poco el cine viejo de Corea, que es muy teatral. Ahí ya fue cuando empecé a tratar de darle un énfasis, ¿no? O sea, primero puse la luz para ver qué me daba y después ya empecé a moldear la luz para entender cómo iluminar el espacio. Oye, Sandra, ¿y cómo metías la cámara? Parece que es un set como casi cerrado. Sí, ¿verdad? Pues usaba, muchos de estos son telefotos para sentirnos que estábamos más ahí. Y pues acercaba lo más que podía el tripié sin afectar que la directora pudiera entrar. Pero muchos de estos son telefotos, por eso mismo. Qué maravilla. Sandra, estamos casi a punto de cerrar. Me estoy tomando unos minutitos extra porque tu trabajo es maravilloso. Ay, pero gracias. Me gustaría hacer una pregunta que puso Juan Pablo Sandoval para cerrar. Dice, ¿qué recomiendas a las personas que aspiramos a una carrera en cinematografía? ¿Qué recomiendo? ¿En cinematografía en todo general o en cinefotografía? Bueno, no, para los dos es la misma recomendación. Dirección de cine y fotografía. Nunca te des por vencido. O sea, es una industria difícil, creo. O sea, no hay que, o sea, no hay que ponerle, ay, no, es difícil. Es difícil entrar a la industria. Es difícil quedarte ahí en la industria. Pero siempre he opinado que la industria justamente es una carrera de resistencia. Entonces, si tú decides abandonarla primero, pues ya perdiste, creo, ¿no? O sea, ya le dejaste el camino a los que vienen atrás. Entonces es persistir, o sea, creo que por eso sigo aquí, yo creo, ¿no? Porque a mí me han dicho en infinidad de ocasiones que yo no puedo, que yo, o sea, a mí, la primera vez que fui a trabajar, a buscar un trabajo, me dijeron, no, porque eres mujer. No puedes ser cinefotógrafa porque eres mujer. Y eso fue, les digo, hace como 18 años. Si le hubiera hecho caso a la persona que me dijo eso, pues ya no estaría aquí, estaría haciendo otra cosa, no estaría hablando con ustedes, estaría, no sé,
de secretaria, o sea, no sé, no sé qué estaría haciendo, pero no estaría definitivamente aquí si no fuera por mi tenacidad y mis deseos de hacer esto y mi pasión que tengo de hacer esto. Si uno tiene altas y bajas y llega un momento en donde sufre horrible, supongo que, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿no? Que todos estamos sufriendo, creo que toda la gente que es freelancera en general, y no nada más de nuestra industria, pero los freelanceros de México y del mundo, son de los que estamos más sufriendo cuestiones monetarias a causa de la pandemia, pero pues ahí estamos porque nos gusta lo que hacemos, nos apasiona y eso es lo que necesitas, pasión, para seguir adelante y decir, ok, está rudo, pero sé que voy a tener una idea, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto y alcanzarlo hasta que no alcances, buscarlo, buscar cómo entrar, buscar cómo hacerle, buscar cómo quedarte. O sea, si ya no te apasiona esto y si sientes que ya lo hiciste todo, pues entonces ya retírate, ya es otra cosa, ¿no? Pero es como la manera en que yo creo que hay que hacer, o sea, luchar, estar luchando para llegar a donde quieres estar. Ahora sí, la última pregunta, Valeria Santana. Hola, ¿qué tal? Hola, Valeria. Yo quería preguntarte, ¿qué nos recomiendas para seguir creando comunidad? ¿No? Tanto entre mujeres como en este tipo de comunidades de aprendizaje entre estudiantes, profesionales y en general gente que nos interesa la fotografía. Sí, supongo que, podrías contarnos un montón de cosas sobre lo que fue, cómo comenzó Apertura, pero en general, ¿cómo empiezan estas comunidades y cómo las alimentamos? ¿Qué nos podrías decir? Pues uno es quererlas, o sea, para hacerlas, ¿no? O sea, tienes que querer crear esta comunidad, ¿no? Y hablar. Tener como inquietud de saber más cosas, ¿no? Y de no tener miedo de decir, oye, no sé esto, ¿cómo hago esto? Y entonces preguntarle a alguien y decirle, no sé, ¿cómo hago esto? Entonces empiezas a crear tus propias, no sé, chats. O sea, ahora es más fácil chats, un WhatsApp. Y creas un WhatsApp con la gente que tiene como las mismas inquietudes que tú y las mismas deseos de aprender y los mismas, el no tener miedo de preguntar y de entender que no hay pregunta tonta, ¿no? Digo, eso nos lo han dicho desde chiquitos muchas ocasiones y nunca lo entendemos realmente, siempre nos quedamos callados y nos da miedo preguntar a veces. Y es estar buscando gente que piense como tú y que quiera las mismas cosas y irlas apapachando, ¿no? Y que sientan algo común, por ejemplo, en el aspecto un poquito en Apertura, ¿no? Cuando creé Apertura, pues sí es una historia un poquito larga, pero cuando yo empecé a hacer cine, yo sentía que estaba sola. O sea, yo no veía ninguna otra mujer en el departamento de cámara. Sí conocía varias fotógrafas, pero todas eran fotógrafas muchísimo más grandes y no eran de aquí, no estaban en México. Siempre que iba a un set estaba rodeada totalmente de hombres en el departamento, del gaffer, del staff, diciéndome cosas, tratándome de a veces muy mal, lo que fuera, el fotógrafo hombre, o sea, y entonces me sentía muy sola, muy, muy sola. Y cuando empecé a crear Apertura y empecé a conocer a tantas mujeres fotógrafas que son colegas mías y tan maravillosas, ya no me sentí sola, ¿no? Ya no me siento sola. Me siento que si agarro el teléfono y le hablo a cualquiera de ellas y les puedo decir, oye, es que me pasó esto, esto y esto, ellas también se van a sentir igual un poco o van a haber tenido la misma experiencia que yo. Y eso se ha vuelto enriquecedor. Otra de las cosas que son muy importantes y que he aprendido es que no nada más es de género. O sea, no sé, puedo hablar con Michelle y decirle, oye, me siento así y así de esta manera, y Michelle me puede decir, me siento igual, me he sentido igual, me ha pasado lo mismo, ¿no? Y ahí cuando entiendes que el prójimo pasa por tus mismas inseguridades, ya no te sientes solo y puedes ver que sí se pueden hacer las cosas, ¿sí? O sea, que sí se puede llegar a donde tú crees
Y nada más es eso, es como escuchar a tu prójimo, ¿no? Y preguntarle, y no tener miedo de ser abierto, decir, sí, me he sentido deprimida. Sí, hay veces que no me puedo parar de la cama porque estoy deprimida, porque no tengo trabajo. Y ser honesta con eso. Y decir, güey, ok, va, órale, me invitan a todos estos lugares, he hecho todas estas cosas en el extranjero, me han invitado a estos premios, he hecho esto. Sí, eso es muy glamuroso y es muy wow. Pero yo también me he deprimido igual que tú, igual que Michelle, igual que todos. Y ya cuando sientes eso, que sientes que no es tan, es que trabajó en Londres y trabajó en Irlanda y trabajó o sea, ya cuando sientes que la persona con la que estás platicando le ha pasado lo mismo, ya sabes que tú puedes llegar a hacer eso. Tú puedes llegar a que alguien te llame y te vayas a Suiza a trabajar. ¿Por qué no? Porque estás viendo que tu prójimo que está aquí, que te está diciendo la vulnerabilidad de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido, pudo ir a hacer eso. Entonces ya no es tan irreal de que, nada más como las personas, ciertas personas. No, cualquiera puede llegarlo a hacer. Solamente es como buscarlo, empujar y hacerse el camino. No sé si respondo a tu pregunta, es que sí soy. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Que lo haces muy bonito, Pero querida sí, Sandra. Ve buscando. Se puede. Y si tú tienes la inquietud, hazlo. O sea, no dejes, o sea, por ejemplo, eso me pasó con Apertura. Yo por muchos años, cuando empezaron a crearse estos colectivos internacionales de fotógrafas, yo siempre decía, güey, es que necesitamos eso aquí en México. Que las veteranas de México hagan una asociación así, y siempre lo decía desde que salió el International Collective Female Cinematographers en 2015, estaba, esto tiene que pasar en México, y yo acabé haciéndolo, yo no pensaba hacerlo, yo no pensaba crear Apertura, sino simplemente la vida me puso en el camino de, ok, tú piensas eso, pues tú hazlo. Entonces, si quieres una comunidad, tú créala y busca a la gente que vaya a estar cerca de tu comunidad. Mira, Michelle, voy a hacer estas pláticas y mira cuánta gente hay aquí. O sea, es tener la pasión de decir, ok, vamos a hacer esto. Y hay gente que te va a seguir. Sandra Muchísimas gracias. de Silva, muchísimas gracias. Nos robamos 15 minutos más de todo el tiempo de todos. Siento que no respondí bien algunas preguntas, perdónenme, chicos. Cualquier cosa, pídanle a Michelle mi correo y lo que quieran. Hay cosas tan bonitas que están diciendo en el chat. Por ejemplo, Gina Pulido dice, la vulnerabilidad forma comunidad. ¿Sabes? Creo que es una plática inspiradora. Gracias por abrirte, por reconocer tus porqués y compartirlos con nosotros. Nos dejas, al menos a mí, con mucha inspiración sobre lo que significa sentir la imagen, transformar las palabras, la disciplina de mirar con más atención la luz, los tiempos que van pasando, tu amplitud por conocer la imagen, el movimiento, la fotografía fija y el stop motion. Creo que ha hecho una plática bastante fogosa la de esta noche. Aprecio mucho tu tiempo y aprecio mucho a todos que sigamos haciendo comunidad, como lo mencionó Valeria, como lo mencionó Sandra, y nos vemos la siguiente semana para todos los que quieran hablar un poquitito de fotografía originaria, que Carlos Díaz Corona nos va a poner al tiro con eso. Muy buenas noches. ¿Puedo responder rápido una pregunta cortita? Claro, sí. por supuesto. Es que dice, ¿qué tipos de filtros usas? Uso muchos diferentes, pero uno de mis favoritos es el Black Promised. Amo ese filtro. Ya. Ay, sí. Muchas gracias. Quieran, sí, pásale mis correos, quien quiera, ahí se lo piden a Michelle. Absolutamente, les haré llegar tu contacto, especialmente a las chicas, porque me parece que eres una mujer inspiradora para hombres y para mujeres, pero sobre todo me parece que eres una gran inspiración para todas las futuras cinefotógrafas que caminarán este trayecto. Gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias.